Muy buenas amiguitos, amiguitas, bienvenidos a Radio Terror, vuestro podcast en el que yo, Nieva, os contará historias de miedo. Madre mía, capítulo 7 ya, ¿eh? Parece que fue el mes pasado cuando me empecé el canal, jaja. Literalmente fue el mes pasado cuando empecé el canal. Bueno, pues vamos a empezar con el capítulo, pero antes que nada, pues desearos una buena Spooky Season, ¿vale? Ya hemos entrado en septiembre, Spooky Season, y os deseo un feliz septiembre, ¿no? Una feliz época de Halloween, porque sin duda es algo que merecemos. No sé vosotros, pero yo, por ejemplo, el agosto lo he pasado terrible, o sea, ha sido un mes de mierda. Así que espero que ahora en la Spooky Season pues se me repongan un poco las pilas, ¿no? Veré películas de terror y todas estas mierdas que se suelen hacer en esta época para sentir ese pequeño subidón de alegría. Y espero que este podcast tampoco va a ser, ¿no?, la panacea, pero espero que con estos podcasts de terror pues os sirva, ¿no?, para evadiros un poco si tenéis problemas o lo que sea y centraros por un momento en vuestra vida, en vuestro día a día, en el puto terror, ¿vale? Dicho esto, empezamos el capítulo. Dentro intro. Como sois bastante inteligentes, que lo sé yo, y habréis podido deducir por el título, ¿no?, del vídeo. Espérate, que voy a hacer una pausita religiosa para tomarme mi café. Sí, señor. ¿Qué cojones estaba diciendo? Así, que como podríais haber adivinado por el título, el capítulo de hoy vamos a ver el caso de una asesina de apenas 10 añitos, ¿vale? O sea, es una locura, ¿no? Hay otros casos, ¿no?, de niños asesinos. Probablemente al canal, al podcast, traigamos bastantes más. Pero yo he traído este, en concreto, sin ningún tipo de criterio en especial, ¿vale? Ha sido el primero que me ha salido y el primero que voy a coger para traerlo al canal. La protagonista de esta historia es Mary Bell. Mary Bell. Tiene 62 años actualmente para el tiempo que es ahora y su identidad está protegida completamente en el anonimato desde 2003 debido a los crímenes tan terroríficos que cometió y a los cuales me remitiré a continuación en breves, ¿no? Maribel no tuvo una infancia que se diga fácil, ¿no? De hecho, las primeras palabras que escuchó de su madre fue «llévense esta cosa lejos de mí», en el momento en que la niña salió del coño de su madre, ¿no? Es decir, nada más nacer, la madre lo primero que dijo fue esto. Y es que pasa que la madre de Maribel nunca quiso a su hija. Fue una niña no deseada. De hecho, era tan poco deseada la niña que la madre padecía un síndrome que se llama el síndrome de Münchhausen. No sé, es alemán, ¿vale? La palabra, no sé cómo cojones se pronuncia, ¿vale? Y es un síndrome, es una enfermedad mental que se caracteriza por lesionar voluntariamente a algún familiar, un ser querido, normalmente a un hijo, con la intención de obtener la pena de otras personas, ¿no? Obtener esa especie de simpatía de otras personas. Por ejemplo, tú le pegas a tu hijo, o tu hijo lleva un moratón, ¿vale? Pero tú te inventas que se ha caído por las escaleras, ¿no? Y la gente, pues, obviamente eso le da pena y te va a preguntar, ay, pobrecito el niño, no sé qué. Pues por eso, ¿no? Pero bueno, esto es lo mínimo que hacía la madre de Mary a la propia Mary, ¿vale? O sea, esto es lo mínimo. Ya os podéis imaginar, ¿no? Y es que los psicólogos, todos los psicólogos que vieron a Mary confirman que el monstruo en el que la niña se convirtió fue única y exclusivamente culpa de la madre. Pues era bastante habitual en la infancia de Mary que su madre le pegara con látigos, le pegara a mano abierta, se emborrachara, incluso muchas veces le intentara drogar a su hija y consiguiera drogarla, ¿no?, con distintos tipos de estupefacientes. El clímax de esta relación bastante dura fue cuando la madre incluso prostituyó a su propia hija, teniendo esta apenas unos 10 años, ¿no? Toda esta infancia de violencia, todo este círculo de violencia hizo que la niña pues no supiese desde el momento en que nació qué es el amor, ¿no?, qué es el cariño, qué es otro valor que no sea el de la furia, el de la ira, ¿no? Y como es algo habitual en distintos asesinos seriales, y esto ya lo hemos visto en el caso de Edmund Kemper, en el capítulo 3, os lo pongo por aquí, si estáis viendo esto en YouTube, si estáis viendo esto en iVoox, en Spotify o en Google Podcast, os lo agradezco. Buscad, porque digo buscad el capítulo y pues, si os interesa, ¿no? Si despierta vuestra curiosidad, si no, pues no. También lo vimos en el caso de Pogo, el payaso asesino, ¿no? De cómo una persona desde que es pequeña maltrata animales. En este caso también los mataba, ¿no? Edmund Kemper, por ejemplo, también mató a un gato. Es decir, que ya desde pequeña comenzó a desarrollar ese gusto, ¿no?, por torturar y por matar animales, ¿no?, tan presente en los asesinos seriales, que era a lo que quería referirme.
De hecho, Mary ya intentaba estrangular a sus amigos de la guardería. Tan solo no llevó a cabo el asesinato porque la profesora se lo impidió, evidentemente. Con tan solo 2 añitos de edad, 2 o 3 añitos de edad, ella ya intentó estrangular a amigos suyos en la guardería, porque era el único que había visto en su casa, la violencia extrema, ¿no? El rechazo, ¿no? También por parte de su madre. Y la vida, la infancia, ¿no? Hasta los 10 años de Mary, pues fue completamente terrible. La madre intentando darle en adopción, la niña sufriendo por ello, ellos, digo, prostituyendo a la niña, dándole muchas píldoras para hacerla dormir y evidentemente pues intoxicando, ¿no?, a su propia hija. Fue una infancia terrible, llena de, pues como he dicho antes, violencia. Como he dicho antes, también prostituye a su hija, vamos. Tenía todas las papeletas la pobre Mary de acabar desquiciada de la cabeza, como veremos a continuación que estaba, ¿no? La niña ya, desde muy pequeña, pues tenía algunos comportamientos bastante agresivos con otros niños, ¿no? Desde empujar a un niño desde un techo para que se cayera, ¿no? Al niño, en este caso no murió, un primo suyo de 3 años, o intentar ahogar a las hijas de otras mujeres del vecindario, ¿no? Esto es algo que también intentó Mary, y las autoridades concluyeron que, bueno, que como era una niña con una infancia difícil, pues que era algo habitual. Spoiler, no lo es. O sea que la puta incompetencia de las autoridades resaltando siempre su lado más jodido, ¿no? La cosa era tan violenta que esta chica que os comento, Mary, actuando junto a su amiga, que también va a cobrar bastante relevancia, ¿no?, en esta historia, llamada Norma, casualmente también con su mismo apellido, Norma Bell, ella era Mary Bell, pues Norma Bell, tenía 13 años, esta última chica que os comento, redujeron a otra niña en un patio y mientras una la sujetaba, la otra le metía arena en la boca intentando ahogarla, intentando asfixiarla. Esta niña, de nombre Pauline, pues consiguió escaparse, ¿no?, de esta tortura, de esta especie de incluso intento de asesinato, por qué no decirlo. Consiguió escaparse y simplemente se quedó en un susto. Pero con esto quiero decir que ya había ciertas conductas bastante agresivas, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Fue una especie de progresión que Mary y su amiga Norma pues comenzaron, ¿no?, a manifestar, ¿no?, a una muy temprana edad. Pero el momento turbio, el momento jodido, llega cuando se cobra su primera víctima. Mary tan solo tenía 10 años, ¿vale? Fue un día antes de que cumpliese los 11 años de edad, es decir, era una cría. En ese momento, el día antes, se cobra su primera víctima, como hemos dicho antes. Eran sobre las 3:15 de la tarde, cuando llevaron a un niño llamado Martin Brown, de 4 años de edad, a una especie de construcción abandonada, ¿vale? Como una especie de almacén, una especie de almacén abandonado cerca de unas vías del tren. Y allí fue donde Mary ahorcó a este pequeño de 4 años, presionando, ¿no?, con sus propias manos el cuello, el pequeño cuello del niño. La familia de Martin se movilizó bastante rápido y enseguida pusieron en conocimiento de las autoridades la desaparición, ¿no?, de su propio hijo. El cuerpo finalmente fue hallado por unos chavales que entraban en ese lugar abandonado, como os digo, a jugar, y fue encontrado el cuerpo, desafortunadamente, boca arriba, completamente inerte, con un poquito de sangre en la saliva, según dicen las autoridades, y con un bote de pastillas de analgésicos completamente vacío al lado, ¿no?, como intentando simular, ¿no? Esto fue colocado aquí con toda la intención del mundo por Mary, para intentar simular de que el chico pues había tomado las pastillas y se había muerto, ¿no? Simplemente la familia de Martin asumió que pues por error había cogido estas pastillas el chico, se había tomado las pastillas y tristemente había muerto. Pero, ¿qué pasa cuando Mary se notaba completamente excitada por esta muerte, ¿no? De hecho, cuantos más pequeñas y más vulnerables eran las víctimas, sean animales, sean personas, como que mayor placer obtenía, más feliz se ponía, ¿no?, de matarla. Y como todo asesino en serie, sobre todo cuando uno es un puto asesino en serie de 145 coeficiente intelectual, 2 metros y pico, tal como Edmund Kemper, pues cometer errores es quizás menos probable, a no ser que se deje llevar por una ira incontrolable, como fue en el caso de Edmund Kemper, con el asesinato de su propia madre, que fue lo que finalmente acabó delatándolo y acorralándolo, ¿no? Pero una niña de 10 años, pues quieras o no, no tiene ese nivel de conocimiento, aunque sea muy psicópata, como fue el caso de Mary. Y tras matar al chico, pues fue a la escena del crimen, ¿no?, a ver el cadáver. Llamó a su amiga Norma, como para alardear, ¿no?, de su asesinato, y fueron a la escena del crimen y tal. Las autoridades ya estaban allí con el hocico metido. Y claro, vieron a las niñas, les pareció sospechoso y tal. Dijeron: niñas, aquí no podéis estar, fuera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando Mary, al día siguiente, ya estaba
Martin en su ataúd dentro de su casa, sus padres estaban hablando muy tristes, llama a la puerta de la familia de Martin y dice Mary que quiere verlo. Y la madre, evidentemente, pues como con el tacto, ¿no? Con el que se le habla a una niña de 10 años y se le comunica la noticia, pues le dice que no es posible verlo porque Martin ya no está entre nosotros, ¿no? Ya está muerto, está en el cielo, etcétera. Se lo diría de una forma pues como muy dulce, ¿no? Pero, ¿cuál fue la sorpresa de la familia? Cuando la niña, ante esta excusa que le puso la madre, ¿no? Dijo, ya sé que está muerto, simplemente lo quiero ver muerto en el ataúd. Con una media sonrisa, ¿no? Dibujado en su rostro. Esto fue lo que levantó las sospechas de la familia de Martin. Porque antes ya había pasado un suceso extraño, que fue que Mary fue la primera en anunciar que se había encontrado el cadáver del niño y que probablemente fuera Martin, ¿no? Con esta especie de, pues, de tono burlón, ¿no? En plan, esperando a ver la reacción de los padres, a ver cómo reaccionaban, evidentemente, destrozados de dolor. Pero claro, simplemente pensaron que la niña pues les había comunicado que habían encontrado un niño, que probablemente fuese Martin y ya está. Pero claro, esto último, que la niña se presente en tu casa con media sonrisa dibujada en el rostro diciendo que quiere ver el cadáver de tu hijo, hostias, empieza a levantar sospechas, ¿no? La madre, pues, con la niña le había conseguido tocar los cojones al fin y al cabo, le dio un portazo y le tomó por culo, puta niñata, ¿no? ¿Qué cojones haces bromeando de esta forma o hablando de esta forma, ¿no? Pero es que la cosa sigue, amigos. Y es que las dos niñas, tanto Mary como su amiga... ¿Cómo se llamaba su puta amiga? A ver, se me acaba de olvidar. Antonia, la vamos a llamar Antonia, ¿vale? A partir de ahora, porque no me acuerdo cómo se llamaba. Norma, ¿vale? Se llamaba Norma. Tanto ella como Norma escribieron unas cartas en las que ellas mismas se proclamaban como las perpetradoras del asesinato y además con la promesa de que iban a volver a matar. Esto lo hicieron en el colegio, ¿no? Dejaron las notas por ahí. Las notas fueron entregadas a la policía, pero claro, la policía consideró que las notas eran simplemente una broma de mal gusto. Es decir, otra vez, la incompetencia de las autoridades, señoras y señores. Por muy extraño que pueda parecer que un niño de 10 años mate a alguien, si te están dando con las putas pruebas en las putas narices, yo creo que el segundo asesinato que se cometió se podría haber evitado, simplemente con un poquito de diligencia. Pero bueno, ¿qué sabré yo, no? Al fin y al cabo no soy yo el puto experto, pero vamos. A mí yo ya desde el primer minuto ya hubiese sospechado y creo que ustedes también, amigos. No nos hagamos los modestos, ¿vale? No somos aquí Sherlock Holmes, ¿vale? Pero joder, si vemos que hay tantos indicios, pues joder. Indicio, 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 al final se convierte en una prueba. Espérate que voy a beber más cafecito que se me seca la puta garganta. El siguiente mes, pues transcurrió con cierta normalidad. Siempre había violencia, ¿no? Por parte de Mary y de su amiga Norma, Antonia, para los amigos. Incluso llegó a jactarse, ¿no? Delante de sus amigos del colegio que ella había matado al pequeño Martin. Y vivía con cierta frustración que los amigos no le creyeran, ¿no? Es como que se cabreaba, como que apretaba el puñito en plan de hijos de puta, que le mato yo. Como que la chica quería reconocimiento por el crimen atroz que había cometido, ¿no? Había estrangulado al fin y al cabo a un menor de 4 años. Fue el día terrible, miércoles 31 de julio de 1968, cuando Mary y su amiga Norma se llevaron la vida de otro muchacho de una forma muchísimo más sádica que antes, como si Mary se hubiese desinhibido de cualquier tipo de represión y se hubiese liberado de alguna forma, como si ya hubiese conseguido cierta experiencia y estuviese más segura de lo que hacía. Y terriblemente observaron a un vecino suyo llamado Brian Howe, de apenas 3 añitos de edad. Mary convenció al pequeño de que lo acompañara para jugar, se lo llevó a una especie de sitio que había bloques de hormigón, arbustos así como la maleza, etcétera, un sitio bastante apartado, ¿no? Casi que en mitad de la naturaleza, podríamos decir. Y fue ahí, alejada de cualquier visión de cualquier adulto, cuando tapó con sus dedos durante un largo tiempo la nariz y la boca del chico y después acabó estrangulándolo, ¿no? Cuando Brian ya no respiraba, cuando vieron que el pobre pequeño ya había muerto, ya estaba azul, ¿no? Según ellas describen, y luego, en el testimonio de Norma, concretamente, sobre Mary, dice que cuando el niño estaba completamente morado, Mary se entretenía pasando sus dedos por los labios del chico, casi que disfrutando, ¿no? De haberlo matado, ¿no? Una barbaridad. El chico ya estaba azul, completamente muerto, ¿no? El bebé. Entonces fue en ese momento cuando abandonaron el cadáver. Pero Mary, no contenta con ello, pues se fue a su casa, cogió unas hojas de afitar y un par de tijeras y se fue otra vez a la escena del crimen, al cadáver, escribió con la cuchilla de afitar una M sobre el vientre del pequeño y con las tijeras cortó
pues distintas, mutiló al pequeño, ¿vale? Cortó varias partes de sus muslos, rayó varias partes de sus brazos, de su pecho, cortó mechones de pelo, a saber por qué, y lo que es mucho más escabroso, mutiló los genitales del pequeño. Pronto comenzaron las sospechas sobre las dos niñas, más aún cuando mostraron una especie de interés, ¿no?, en la forma en la que habían muerto. Hacían preguntas muy concretas y muy escabrosas a la madre del pequeño Brian sobre la muerte de su propio hijo, ¿no? Como interesadas mucho, más de la cuenta, más de lo que un niño de 10 y 13 años respectivamente podrían interesarse por la muerte de un menor, sobre el asesinato, ¿no?, del pequeño Brian. Entraban en detalles escabrosos como la mutilación, etcétera, etcétera. Esto despertó la atención, ¿no?, de los padres del pequeño, y pronto las autoridades pusieron sus ojos sobre Norma y sobre Mary. Y aquí las autoridades cuentan, casi que orgullosas, que los que le llevaron a descartar cualquier otro tipo de posibilidad de que Mary no fuese la asesina, lo que delató en definitiva a Mary fue un detalle en su testimonio. Claro, es una niña, recordemos que no es el puto Edmund Kemper, ¿vale? No tiene 146 de coeficiente intelectual. La niña pues acabó delatando prácticamente. ¿Por qué? Porque dio detalles bastante escabrosos sobre ciertos aspectos del asesinato de Brian que las autoridades no habían puesto a la luz, ¿vale? Se inventó una historia, un cuento, he visto un chaval de 8 años que cogió a Brian, además tenía las tijeras de esta forma, ¿no? Las tijeras eran como muy oxidadas, tenían la parte de abajo de una de las cuchillas como rotita, eran plateadas, eran no sé qué, dio detalles demasiado puntillosos del arma del crimen, y ya os digo que en ningún momento las autoridades pusieron a la luz ningún tipo de detalle, ¿no?, del asesinato del pequeño Brian, simplemente más allá de que había muerto, ¿no? Esto fue lo que hizo que las autoridades sospechasen directamente sobre Mary y sobre su amiga. Aún así, pese a todas las pruebas, porque ya lo de las tijeras, por ejemplo, solo podía saberlo el asesino real, lo de la mutilación también, porque eran detalles que, como he dicho antes, no salieron a la luz. La niña que todo el rato sonriendo, ¿no?, con una sonrisa pues tenebrosa, ¿no? Aún así, seguían pensando que una niña no podía matar a alguien, pero joder, es que tenéis las putas pruebas en las narices, que sois normales, hijos de puta, o sea, no os dais cuenta de que claramente ha sido ella. En fin, no se dieron cuenta, spoiler. Y no fue sino que hasta que un policía, James Dobson, un policía detective, dijo: voy a cambiar la estrategia, en lugar de llamarlas para interrogarlas en la comisaría, voy a ir directamente, ¿no?, a la casa de, de cada una de ellas por separado para coger su testimonio, ¿no? La primera casa a la que fue la de la amiga Norma, y ahí Norma, pues como niña que fue, se chivó, sí, podríamos decirlo, contó toda la verdad, ¿no? Contó todos los detalles escabrosos de los asesinatos y tal, intentando inculpar a Mary. El policía, James Dobson, fue a casa de Mary, ¿no?, para este segundo interrogatorio, y aquí, pues más de lo mismo. Entre ellas estaban inculpando. En el testimonio de Norma, ella dijo que Mary fue la que le dio explicaciones de cómo matar al pequeño Brian. Dice, en palabras textuales: le aprietas el cuello y presionas sus pulmones, así es como lo matas. Y por su lado, Mary admitió haber estado allí, pero dice que ella no hizo nada, que fue Norma la que mató al pequeño Brian. Bueno, pues como hemos dicho antes, entre ellas estaban inculpando todo el rato. Mary se mostraba muy enojada con su amiga, diciendo que no hacía más que meterla en problemas y mentir sobre ella. Vamos, Mary ya desde muy pequeña, recordemos que tenía 11 años por este entonces, mostraba una especie de manipulación, ¿no?, que es algo también característico, ¿no?, en los asesinos seriales. Lo vimos en el Pogo el asesino, lo vimos que el capítulo 5, Pogo el asesino, o el capítulo 3 de Edmund Kemper, ¿no? Esa facilidad que tienen los asesinos psicópatas de manipular a las personas, ¿no? Pero como he dicho antes, no es lo mismo una niña de 10 años que un puto asesino serial como un Kemper o como el otro payaso asesino cabrón. Las autoridades pues ya aquí sí que fueron un poco más inteligentes y dijeron: vale, vamos a detener a las niñas. Lo curioso de esto es que Norma, que también fue una chica que cooperó con todos los asesinatos, ¿no?, de alguna forma fue una cómplice de todos los asesinatos que hubo, también de las acciones violentas, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos anteriormente, de que sujetaron a una chica contra el suelo y le metieron arena en la boca, entre otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de estar presente en los asesinatos o ser conocedora de los asesinatos sin ni siquiera decirlo, sino mostrarse cómplice, ¿no?, con su amiga Mary. Pues aún así, fue absuelta completamente y fue Mary la condenada, podríamos decirlo, porque fue absuelta del cargo de asesinato, pero sí que fue condenada por asesinato en segundo grado
debido a su falta de responsabilidad, ¿no? Incluso la acusada, o sea, el psiquiatra del jurado, pues dijo que la acusada tenía un claro desorden psicopático. En el momento en que empezaron a investigar un poco sobre su vida, pues evidentemente, con la infancia que había tenido, declararon que es que la madre de la niña, al haber dado esa infancia a la pobre Mary, pues le había ocasionado en un ser que normalmente es moldeable como un niño, un completo monstruo, ¿no? Como fue Mary al final. En el juicio, el fiscal incluso declaró que Mary solo mataba por el placer de matar, no tenía ningún tipo de motivo para hacerlo. Bueno, si es que hubiese algún motivo, ¿no? Para matar a alguien. Y durante todo el momento, los doctores vieron en ella una falta total de empatía, ¿no? De capaz de simpatizar con sus víctimas. Incluso hasta cierto punto ella se sentía orgullosa, ¿no? De lo que había hecho, de los crímenes que había cometido. Entre todas las frases que declaró Mary, la asesina, una de las más impactantes para todo el mundo fue: me gusta lastimar a la gente. Ella veía en lastimar a la gente como una especie de placer, porque al fin y al cabo era lo único que había experimentado desde el momento en que salió del coño de su madre. El dolor, el rechazo, ¿no? El maltrato constantemente físico hasta que cumplió los 10 años de edad y en adelante. Era lo único que ella conocía, no conocía otra cosa, ¿no? El juez al final pensó que Mary representaba un gran peligro y si bien no podía ir a la cárcel porque tenía 11 años, sí que podía ser internada en un centro de menores, ¿no? El típico centro de menores con atención psiquiátrica. En el momento en que salió a la luz que dos niñas habían matado a dos menores, a dos bebés, por decirlo de algún modo, a dos infantes, pues ya os podéis imaginar lo que ocurrió, ¿no? La prensa amarillista metiendo las narices en el asunto, importándole cero la moralidad, ¿no? La madre, la mala madre, ¿no? De Mary, lucrándose sobre vender la historia del sufrimiento suyo y de la propia hija y de la gente, de las víctimas, ¿no? De su propia hija. Se lucró durante bastante tiempo hasta que Mary salió de este centro, ¿no? Psiquiátrico. Y es que esta característica, ¿no? De la prensa amarillista es bastante curiosa porque, por ejemplo, en el caso de la Dalia Negra, que también trataremos en un futuro episodio, os lo resumo. Fue una chica que fue brutalmente descuartizada y la prensa amarillista llamó a la madre de la muchacha diciéndole que la muchacha al fin y al cabo pues había conseguido triunfar en Hollywood, había sido una actriz prometedora, estaba triunfando, estaba por todo lo alto y que querían entrevistar a la madre, ¿no? Todo esto era mentira, era para trasladar a la madre desde donde estaba viviendo hasta Hollywood para interrogarla, ¿no? Para pues un titular, ¿no? En plan, la madre de la Black Dahlia, de la Dahlia Negra, declara tal. Era toda una artimaña. Entonces, claro, la madre coge el vuelo toda ilusionada para ver el triunfo de su hija y ¡pum! Se lleva de bruces con que su hija no solo no está viva y no ha triunfado, sino que está brutalmente mutilada y que ha sido víctima de un engaño de la prensa, ¿no? Amarillista, que lo único que busca es un titular, lo único que busca es vender, ¿no? Y en este caso, pues no fue para nada lo contrario. O sea, literalmente fue también así. Toda la prensa amarillista de Gran Bretaña metiendo las narices ahí. Pero también fue un gran impacto para la propia sociedad. Vosotros imaginaos, no era habitual que un niño de 10 años asesinase a otra persona, ¿no? Un niño normalmente que siempre se suele asumir que es puro, que no tiene maldad, asesinando brutalmente a sangre fría era como algo muy impactante para la sociedad británica y para cualquier sociedad, me imagino. Y fue algo bastante impactante, pero cuando Mary es puesta en libertad, a los 23 años, lo escabroso del asunto es que comenzó a ganarse la vida vendiendo su biografía, contando detalladamente los dos asesinatos que había cometido y literalmente se ganó la vida con eso. Y las madres de las víctimas reclamaron, no solo ellas, sino también todo el mundo, ¿no? Que tuviese un mínimo de empatía, que un asesino no podía ganarse la vida vendiendo el relato de cómo había matado a alguien, que eso era inmoral, ¿no? Ellas decían, joder, cómo esta mujer se está ganando la vida, se está ganando bastante dinero además, a costa de narrar cómo ha matado a mi propio hijo, ¿no? Vosotros poneros un momento en la situación de esas madres, ¿no? Mary a todo esto salió de prisión, o sea, bueno, de su prisión, por decirlo de algún modo. No volvió a matar a nadie. El juez le concedió en 2003, como he dicho antes, un cambio de identidad completo, porque cada vez que se mudaba a un sitio, pues claro, la gente la podía identificar, se liaba parda. Vosotros imaginaos, no queremos asesinas en nuestro barrio, no queremos asesinas trabajando en X sitio. Es que vosotros fijaos que eran incompetentes las autoridades, que el primer trabajo, el primer trabajo que ocupó Mary cuando salió de su prisión, ¿no? De su cautiverio,
fue en una guardería. O sea, hasta qué punto se puede ser tan incompetente, ¿no? De poner a una persona que no se sabe todavía si está preparada para vivir en sociedad, ¿cómo se le puede poner directamente, ¿no? A trabajar en una guardería, ¿no? El caso es que el tiempo fue pasando. Actualmente, a día de hoy, Mary Bell tiene pues, unos 63, 65 años. Espérate, que os lo confirmo con exactitud, amiguitos. 62 años. Y actualmente su identidad está completamente protegida, ya os lo digo, a partir de una sentencia del año 2003. Y bueno, pues la gente ya no la puede identificar, ¿no? Está completamente en anonimato. Se sabe que tiene una hija de 32 años, se sabe también que tiene un nieto de 11 y que hasta el día de hoy, que se sepa, evidentemente, pues no ha vuelto a matar, no ha vuelto a cometer ningún tipo de crimen. Pero es jodido que tanto ella como la madre se hayan lucrado de tanto sufrimiento, ¿no? A mí me parece cuanto menos reprochable. Si bien es cierto que sí que creo que puede haber cierta reinserción, ¿no? De las personas, ¿no? El hecho de que te ganes la vida contando, narrando, ¿no? Los crímenes atroces que has cometido, me parece que es cuanto menos inmoral, pero no sé vosotros qué opináis, ¿eh? Cada cual puede opinar como el sol de los putos cojones. Pues hasta aquí esta historia escabrosa, ¿no? De la chica de 10 años que mató y mutiló brutalmente a sus víctimas, a niños menores de edad, a infantes. No sé vosotros qué pensáis, a mí me parece que este tema es bastante polémico, es un tema bastante escabroso por el hecho de, como lo que he dicho antes, ¿no? Uno espera de un niño pues la más pura inocencia, ¿no? No espera que sea capaz de asesinar a otro a sangre fría, ¿no? No espera que un niño tenga ese potencial, ¿no? De ser un asesino serial. Y como hemos dicho antes, Mary Bell ya tenía ciertas actitudes que son bastante reconocibles en los asesinos seriales. Una infancia traumática, abusos por una figura materna o paterna, tortura de animales, ¿no? A una temprana edad, a una muy temprana edad. Joder, es que solo le faltaba el clásico golpe en la cabeza, ¿no? Que es como el otro pilar de los asesinos seriales. Que le pasó, por ejemplo, a Edmund Kemper. No sé vosotros qué opináis. Yo creo que es un tema bastante escabroso y bastante escalofriante, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pues hasta aquí el programa. Si el podcast te ha gustado, te invito a que te suscribas. Es completamente gratis. Y ya está, así que poco más que os voy a vender, ¿no? Si ya está todo el pescado vendido, pues si os ha molado os suscribiréis, si no os ha molado no os suscribiréis y me diréis hijo de puta. En fin, aquí ya cada cual que elija lo que quiera. Yo por mi parte os deseo una feliz Spooky Season. Ojalá que pueda subir muchos podcasts. Ahora mismo con el tema de que estoy opositando y tal, pues me es más dificultoso, ¿no? Subir contenido. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Y por mi parte nada más. Se despide Nieva para Planeta Terror, iba a decir otra vez. Joder, me tengo que acostumbrar a que ahora soy Radio Terror. Se despide Nieva para Radio Terror y os deseo muy buenos días, muy buenas noches o el momento en el que estéis viendo esto. Y como dice Ángel Martín, os quiero mucho hacer cosas.